Sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Los Tesoros del Baúl. Es un gusto volver a encontrarnos con todos ustedes, esta vez a las 8 de la mañana, hora del aquí de la montaña. Esperemos que te encuentres ahí, estés atento, porque seguimos con las mismas ganas. Cambió el horario nada más, pero las mismas ganas de juntos poder ir aprendiendo cada vez más acerca de cómo tratar diferentes patologías, diferentes problemitas que a veces se nos presentan en el día a día, pero tratarlas de forma natural. ¿Sabes que te puedes comunicar con nosotros? Como ya lo hemos dicho muchas veces, a través del Facebook, buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto, de la misma manera con el YouTube, Nuestras Voces en el Desierto. Cuando estás allí le das like, me gusta, share o compartir. Y también dos formas más de comunicarte. Tenés el WhatsApp, más 1-801-499-1334 y el email nbdesierto@gmail.com. Estas cuatro formas puedes usar cualquiera de ellas para contactarnos, como lo han hecho algunas personas, y es por eso que estamos trayendo el tema que traemos en esta mañana. Vamos a estar hablando acerca de algo que seguramente lo pasaste o tal vez lo estás pasando o sabes de alguien que lo está pasando, y es de los orzuelos. ¿Qué es un orzuelo? Bueno, es la inflamación del párpado, ¿verdad? Con la formación de como un forúnculo con pus. Generalmente la causa del mismo son los estafilococos y los orzuelos pueden ser de tipo internos o externos. Los síntomas habituales que se presentan: una protuberancia en el ojo, dolor, enrojecimiento de la zona, inflamación del párpado, molestia al parpadear, sensación como de un cuerpo extraño en el ojo, lacrimeo, visión borrosa, ardor, sensibilidad a la luz. Puede haber una secreción mucosa, incluso descamación de las esquinas del ojito, ¿verdad? Aumento de la temperatura de la zona, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer? Bueno, déjame decirte que hay una muy buena noticia. Los orzuelos de por sí desaparecen por sí solos en aproximadamente una semana. Pero nosotros hay cosas importantes que debemos hacer de todas formas. Si queremos de alguna forma acelerar esa resolución. Vamos a lavar el ojito con agua calentita, sobre todo al levantarnos. Si son niños, muchas veces tienen la tendencia, que pobrecitos se les pega el párpado, ¿verdad? Con las secreciones y quieren abrirlo a toda costa y se esfuerzan por abrirlo. Por favor, calma a tu niño para que no lo abra. La forma de abrir el párpado abrir el ojo, va a ser justamente lavando con agua calentita la zona varias veces, ¿verdad? Sin restregar. Y de esa forma entonces esa mucosidad que estaba seca empieza a ablandarse y de a poquito va a empezar a abrir el ojo, y obviamente seguir lavando para que esa como tela que se forma, ¿verdad?, de toda esa secreción que ha salido pueda desaparecer. Así que recuerda no forzar la apertura y lavar el ojo con agua tibia. Obviamente no estar tocando el ojo. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta tenemos las manos sucias, ¿verdad? Entonces no empezamos a tocar el ojo. Y por otro lado podemos correr el riesgo de desparramar la infección en el ojo. No pinchar, o sea, si tenés la tentación de que querés pincharlo para que salga una vez, por favor, abstenete. No pinchar ni apretar la zona, no empezar a tomar antibióticos a lo loco, ni mucho menos. Escúchame bien, deja todo lo que estés haciendo en este momento y escucha bien lo que te voy a decir. Ni siquiera empezar a usar las gotas que la vecina te esté recomendando porque ella una vez tuvo y le hizo bien. Entonces te tienen que hacer bien a ti. No. ¿Está claro? Ni siquiera vamos a usar la gota de la vecina. Sí, vamos a hacer lo que se llama un tratamiento coadyuvante. Vamos a aplicar compresas tibias, ¿verdad? Sin ejercer presión, sino que simplemente la apoyamos por unos 5 a 10 minutos, 3 a 4 veces por día. Para eso lo que hacemos es agua tibiecita, agarramos una gasita, la escurrimos una vez de que la mojamos en el agua y la colocamos en el ojo a modo de un parche, ¿verdad? 5 o 10 minutos, y lo vamos a ir cambiando durante 3 o 4 veces por día. Lo vamos a repetir. La otra cosa que puedes hacer son las bolsas de té negro. Para ello pones a hervir una taza de agua, le agregas una bolsa de té negro por 1 minuto. ¿Y por qué las bolsas de té negro son tan importantes? Bueno, porque es antiinflamatorio y antibacteriano. 1 minuto dejas que esté en la taza y la retiras. Cuando entibia, porque obviamente cuando la pusiste en la taza se calentó demasiado, cuando entibia, no te quemes. Cuando es tibia, entonces vas a poner la bolsa de té negro, la escurres y la vas a poner la misma forma que hiciste con la compresa anterior, ¿verdad? Con el agua tibia. También podés lavar los ojos con una infusión hecha con manzanilla y romero. ¿Por qué? Porque son antiinflamatorios y antibacterianos. Y vas a emplear una gasa y vas a hacer exactamente lo mismo. No tiene que estar chorreando, ¿verdad?, el líquido, sino que lo escurres primero. Recuerda, siempre con las manos limpitas. Una vez que usaste una gasita, esa la vas a tirar, tomas otra y vuelves así en forma consecutiva. Después de eso vas a secar
con pequeños golpecitos, ¿verdad? En la zona. Y la otra cosa que puedes hacer como tratamiento coadyuvante son masajes en la zona del ojo para que justamente pueda drenarse ese pus. Pero siempre recuerda, esto es muy importante, por eso lo estoy diciendo más de una vez, con las manitos limpias, por favor. Si tenés en tu casa las toallitas húmedas sin perfume, toallitas húmedas esas que vienen como para bebé, pero sin perfume, son muy buenas también para cuando tengas que limpiarte el ojo. ¿Ok? No la vas a estar pasando de arriba abajo. La pasaste y la tiraste. Otra vez pasás y tiras. Y así constantemente. Es importante que no compartas la toalla con la que tú te estés secando el ojo donde tienes el orzuelo. Lo mismo con las gasas, como te dije. Gasa que se usó, gasa que se desechó. ¿Ok? Lo mismo con la bolsa de té. Si por estas cosas tienes un orzuelo en cada ojo, pues usarás una bolsa de té para un ojo y una bolsa de té para el otro ojo. Importante también es saber que no debes usar lentes de contacto ni maquillajes mientras tengas esta infección. ¿Y cómo vas a prevenir para que no aparezca nuevamente? Bueno, obviamente retira el maquillaje, sobre todo el de los ojos, todas las noches. A veces hay personas que dicen, bueno, la máscara no es tan importante y se la dejan. No, retírala también. Cuidado con el uso de maquillaje vencido. Puede darte más posibilidades de tener orzuelos. Lo mismo si no desinfectas correctamente los ojos, los lentes de contacto, si los manipulas a los lentes de contacto con las manos sucias, si te rascas el ojo, ¿verdad? Con las manos sucias, cuidado con eso. ¿Cuándo vas a consultar con el médico? Bueno, si dura más de una semana o más de 10 días, por favor consulta con un médico. Si es interno, también. Si se da muy seguido, si te afecta la visión y si aumenta de tamaño o la intensidad de dolor, todos son motivos para que consultes con el médico. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener? Bueno, puede formarse un quiste en el ojo, sobre todo en aquellos que son internos, o también puede formarse lo que se llama una celulitis que requiere tratamiento antibiótico que solo te lo puede prescribir el oftalmólogo. ¿Está claro? Muy bien, vamos a ver cuáles son los tesoritos que nos trae el baúl. El primero, como siempre, viene de la palabra de Dios y esta vez se encuentra en el Salmo, libro de los Salmos. Dicho sea de paso, los Salmos son cantos. Salmos, el capítulo 34, Salmo 34, y nos vamos a ir al versículo 15 que dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y a ver, el otro tesorito del baúl, a ver qué es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Dice así: los ojos del Señor se fijan en cada uno de sus hijos y tiene planes acerca de cada uno de ellos. ¿Sí? Los ojos de Dios están puestos sobre ti cada día, a cada instante, a cada rato y tiene planes fabulosos para tu vida. ¿Querés saber cuáles son ellos? Pregúntaselos y Él te los va a estar contestando a través de la palabra que Él ha dejado para nosotros. Espero que te haya servido lo que hemos dicho aquí. Compartilo para que muchos más puedan estar sabiendo lo que tienen que hacer cuando tienen un problema de orzuelo, ¿verdad? Pero también sabiendo de que los ojos de Jehová están sobre cada uno de nosotros. Y está atento a todo lo que nos sucede y está atento a nuestras necesidades y sobre todo tiene planes fabulosos para ti y para mí. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, gracias infinitas le damos, Señor, porque usted ha puesto una forma natural para poder resolver este problemita de los ojos. Pero Padre, por sobre todas las cosas, nos alegramos porque su palabra dice que sus ojos están puestos sobre los justos y está atento constantemente a cada uno de nosotros. También gracias, Señor, porque usted tiene planes fabulosos para cada uno de nosotros. Ayúdenos, Padre, para que podamos saber a ciencia cierta lo que usted quiere que hagamos, encontrando, sí, los consejos allí vertidos en su palabra y que nos dé la fuerza para ponerlo en práctica y de esa forma que no nos separemos de usted, sino que al contrario, cada vez estemos más cerca, para que un día no muy lejano, Señor, con nuestros propios ojos podamos verle venir en gloria y majestad. Gracias desde ya por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y a ti también te damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa y te invitamos para la próxima cuando te volvamos a decir bienvenidos a un nuevo programa de los Tesoros del Baúl. Será hasta la próxima y bendiciones para todos.